Hemos escuchado estas dos lecturas de la palabra de Dios. No me voy a centrar mucho en comentarlas, solo hacer ver qué relación tienen estas dos lecturas con la Jornada Mundial del Enfermo, con esta temática que hoy nos propone la Iglesia para que sea motivo de reflexión y a la vez de solidaridad. Dos intenciones muy propias de esta Jornada Mundial del Enfermo: reflexionar sobre el tema del sufrimiento, de la enfermedad, y hacernos de formas muy variadas solidarios con el enfermo, con el que sufre, ¿verdad? La primera lectura nos hablaba del primer pecado de la humanidad en un relato lleno de simbolismos. Son lecturas que no hay que interpretar de manera fundamentalista, como luego se dice, a la letra, ¿verdad? Recordemos que es un género literario donde, sirviéndose de simbolismos para decirnos cuál era la condición en la que Dios creó a la humanidad, destinada a la felicidad, a disfrutar de toda esa maravillosa creación que había puesto bajo su responsabilidad. Multiplíquense y dominen, ¿verdad?, la tierra, con una sola condición: no pretendan comer de este árbol que está en el centro del paraíso terrenal, de este jardín hermoso. Y ya vimos lo que pasó con la serpiente, ¿verdad? Y cómo la sentencia, si quebrantaban ese mandato, era: si desobedecen, morirá, ¿verdad? Y ya ven que el sufrimiento, la muerte y todas estas cosas, pues son como lo que nos lleva tarde o temprano a la muerte, ¿verdad? Ahora, el Salmo responsorial nos decía cómo, conscientes de esta condición humana que se ha hecho cómplice hasta el día de hoy y hasta el final de los tiempos del pecado, es decir, que no quiere observar la ley de Dios. Ese es el gran problema. No queremos observar la ley de Dios, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a capricho y hasta llegamos a decir que eso es bueno, cuando en realidad nuestra mente nos dice que es malo, ¿verdad? Pero de alguna manera nosotros queremos cambiar las cosas a capricho. Y ese árbol, por eso, tenía ese nombre: el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Eso solo Dios, ¿verdad? El hombre se somete a la ley de Dios y es Dios el que ha puesto, diríamos, esa distinción entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Ahora, lo interesante es ver qué sigue en el Evangelio. Cristo Jesús, que viene a darnos vida, que viene a dar signos de victoria sobre los enfermos, sobre los que sufren, sobre los marginados y en esencia sobre los pecadores. Toda una humanidad que se reconoce pecadora y Él viene a salvarla. ¿Y de qué manera viene? Haciéndose solidario con la condición humana. Y aquí ya entro en el mensaje del Santo Padre en relación a esta jornada, porque de esto va a hablar: cómo Dios, asumiendo la condición humana, el sufrimiento humano y la misma muerte, ha vencido todo esto que hace la condición humana, pues diríamos, destinada, ¿verdad?, al fracaso, al sufrimiento, a la muerte. ¿Por qué? Porque si bien
El Hijo de Dios se sometió a toda esta realidad que nos hace sufrir, que nos aqueja, de la cual quisiéramos salir victoriosos. Él precisamente resucita glorioso a una vida plena, glorificada. Y esta es la razón, nos lo recuerda el Papa hoy en este mensaje, de por qué en Cristo hemos sido salvados, en todo sentido. En la realidad de una condición humana sometida al sufrimiento, al mal, al pecado, hacia una vida plena, una vida eterna, una vida glorificada, una vida llena de felicidad con Dios. Dice así el Papa: queridos hermanos y hermanas, cada año, en el aniversario de la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, que se celebra el 11 de febrero, la Iglesia propone la Jornada Mundial del Enfermo. Esta circunstancia, como quiso el venerable Juan Pablo II, se convierte en una ocasión propicia para reflexionar sobre el misterio del sufrimiento. Reflexionar sobre el misterio del sufrimiento. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Salvifici Doloris, es decir, por un dolor, por un sufrimiento que salva, de salvación, ¿verdad? El sufrimiento de Cristo, lo que Él sufrió. Precisamente lo que dice la frase del apóstol Pedro: por sus llagas hemos sido curados. Y bien, siguiendo el mensaje, dice: reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y sobre todo para sensibilizar más y más a nuestras comunidades y a la sociedad civil con respecto a los hermanos y las hermanas enfermos. Si cada hombre es hermano nuestro, con mayor razón el débil, el que sufre y el necesitado de cuidados deben estar en el centro de nuestra atención, para que ninguno de ellos se sienta olvidado o marginado. De hecho, aquí viene una reflexión que requiere profundizarla para entenderla bien. Dice el Papa: de hecho, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento. Parecería contradictorio, ¿no? La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Aquí está. Y miren que por ahí vamos, por ahí vamos, porque ahora ya se habla de la eutanasia, ¿verdad? Ya que se mueran, ¿verdad? Incapaces de compasión, ¿verdad? Y de compartir y sobrellevar la realidad del sufrimiento, ¿no? Las iniciativas que se promuevan en cada diócesis con ocasión de esta jornada deben servir de estímulo para hacer cada vez más eficaz la asistencia a los enfermos, también de cara a la celebración de modo solemne que tendrá lugar en el año 2013 en el Santuario Mariano de Altötting, en Alemania. Y luego, en 5 párrafos, diríamos, desarrolla el contenido de este mensaje.
El primero es ciertamente una reflexión relacionada con Dios y con la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo.